Cables, la radio del grupo Moelius, Literatura, Rosario, Argentina. Doctora Dombrowski, buenas noches. ¿Qué tal, Luis Torres? ¿Cómo le va? ¿Qué le pareció el cuento? No, una belleza realmente. Y lo que, antes de que comentemos el tema del cuento, queremos comentar esta cuestión de que estuvimos mucho tiempo sin literatura, esperando de volver a tener el dispositivo anterior, pero bueno, como eso no se pudo, y a partir de nuestra querida Elia, que en la foto esa que enviamos, porque ella al principio, cuando recibe, ¿no?, los dibujitos que mandábamos de Lucy en el cielo con diamantes, pintó un cuadro muy lindo que lo tenemos acá. Y bueno, pues por ella y por todo este espacio que ya se había estado tan conmocionada, tan involucrada con todo esto, es que bueno, hemos decidido retomar el espacio de literatura, que bueno, es un espacio muy rico, y en un homenaje a Elia es que estamos retomando el espacio este de literatura. Y bueno, vaya todo nuestro amor y todo nuestro cariño para nuestra querida Elia, que es una parte importante de este espacio. Que bueno, la idea es... ¿Se va a agregar a la radio, literatura, o va a ser aparte un espacio? Bueno, la idea es que podamos ir el espacio de la radio cuando surgen temas así interesantes como esto que estamos trabajando del dinero. Después vamos mechando, ¿Vamos qué? vamos poniendo uno, poniendo otro, porque bueno, encontramos esta radio eh, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, que suben textos, así como encontramos que más o menos son del tiempo que nosotros necesitamos el relato, digamos que son más o menos 20 minutos, media hora, para después poder hacer el comentario general, o sea, desde el psicoanálisis. Este es un espacio de psicoanálisis, y poder, bueno, pensar juntos. Y es un espacio que apasiona mucho. Nos dimos cuenta que, bueno, las estadísticas entran mucho a buscar diferentes cuentos que en su momento se han leído. Así es que, bueno, acá estamos retomando. ¿Se van a mezclar las dos cosas? Sí, es un poco la idea, ¿no? Que ahora trabajemos un poco esto, y después si surge algún tema así importante, también vamos a trabajar. ¿Va a comentar los cuentos? Sí, esa es la idea, de comentar el cuento. ¿Qué le parece? Bueno, ¿Empezamos? ¿se arranca? Me arranco, ahí nomás. Es un cuento apasionante, es realmente apasionante. Está Clarice Lispector, bueno, que al principio nos cuentan, ¿no?, que es hija de inmigrantes judíos en Brasil, y llega a ser, se supone que es la mayor escritora de Brasil, la más grande, digamos. Muere muy joven. Nace, si no me equivoco, mitad del siglo XX, y muere muy joven de un cáncer de ovarios. ¿Cómo llega a Brasil, doctor? Es hija de inmigrantes judíos, Sí, ¿de dónde? de Ucrania. De Ucrania. De Ucrania, sí, ella es ucraniana. ¿Por la guerra llega? No profundicé tanto
la historia de ella. Así que... Porque esos antecedentes son muy interesantes, ¿no? Venir de la guerra, con toda esa experiencia, da otra subjetividad, ¿no? Da otro trasfondo, ¿no? Otra Sí, historia. Sí, yo no sé, o sea, no he profundizado, pero es muy interesante en este cuento cómo lo maneja, ¿no es cierto? Y, y bueno, ya entramos en el cuento que son estas dos mujeres, María Rita, con un apellido y el segundo apellido de Llagas, ¿no? Y ella dice que son las llagas de Cristo, ¿no? Y por otro lado está Ángela, ¿no? Estas dos mujeres que se encuentran por casualidad en un tren que parte rumbo hacia el campo, digamos, hacia las haciendas y demás. El detalle muy interesante es que cuando arranca el tren, que pega como una vuelta, digamos, la vieja, como la nombran en el cuento, queda puesta para atrás. O sea, en vez de mirar hacia dónde, en la dirección en la que va el tren, mira para atrás. O sea, ese es un recurso interesantísimo porque lo que estamos viendo es la retrospectiva de la vida de ella. O sea, ¿con quién se encuentra ella? ¿Quién es Ángela? Ángela es ella misma. O sea, Ángela en un determinado momento del cuento piensa, dice, evidentemente se produjo un error en esta mujer, algo pasó porque ¿cómo habrá sido? ¿Cómo es? Porque es como un paquete, la vieja que es doña María Rita, ella piensa, ¿no? Piensa como que es como que solamente existe, O sea, tuvo 2 hijos, ¿sí? Y ahora la lleva hasta el tren una hija que dice que seca, una hija seca, que está todo el día en la casa, mejor dicho, que ella está sola todo el día en la casa con los criados y la hija llega a las 8 de la noche, que es public relation, lo dice así en inglés, ¿no? O sea, y apenas que ni le da un beso. Y en el momento que la lleva al tren para que suba, le da un beso frío, un beso helado, dice, ¿no? Y la sube al tren, la ayuda a subir al tren, pero ni se queda en la partida, que doña María Rita hubiese esperado que por lo menos la saludara, no, ni la espera. Y ella dice que es un paquete, ella es como un paquete de entrega de mano en mano, porque en la hacienda le está esperando su hijo, que es bonachón, cariñoso, es la antítesis de la hermana, digamos, ¿no? Y que la va a atender bien y que es muy cariñoso, ¿no? O sea, está yendo para la hacienda del hijo. Y ella se siente como un paquete. En las primeras imágenes que nos dan es que Ángela, la otra compañera de viaje, la otra pasajera, dice que las arrugas que tiene están superpuestas y no tienen ningún tipo de sentido. O sea, no tienen nada. Que generalmente las arrugas que uno tiene muestran de alguna forma el tipo de expresiones que uno ha ido teniendo a lo largo de la vida. Generalmente se dice que los que tenemos patas de gallo o no sé, que es de reírnos, mientras que otros que tienen el entrecejo muy cerrado por preocupación o el rictus, ¿no? La boca así para abajo.
Entonces, a lo largo de todo el viaje, doña María Rita se encuentra con que hay gente joven, ¿no? Hay unos bandeirantes cantando en el otro vagón, un muchachito que está escuchando música, hay dos mujeres que hablan, y se dirigen a ella con mucha consideración. Entonces, Ángela dice que en el único momento que las arrugas cobran cierto sentido es cuando se sonríe. Es como que se alinean, ¿no? ¿Y cómo habrá sido? Se pregunta Ángela, ¿no? ¿Qué ha sido de esa vida de esta mujer? Doña María Rita todo el tiempo está sintiéndose con seguridad, tocándose la opulencia que ella tiene, las joyas que tiene, ¿no? El camafeo, el sombrero de cierto paño, tiene alhajas, ¿no? Y dice, yo soy la más rica tal vez de todo este tren, dice ella, ¿no? Que todos estos yo soy la más rica. O sea, le da cierta seguridad el hecho de tener dinero. Y que lleva con ella una bolsa, un bolso, que puede tener todo lo que se puede imaginar, al punto que en un determinado momento saca un periódico de 3 días antes para hacer que estaba leyendo y se pone a leer, ¿no? El periódico este. Pero ella está fascinada con el movimiento que hay en el tren. Dice que qué amable que es la gente joven, qué alegre que es la gente joven. Se siente con vida, se siente que puede de alguna forma sí, sentir, porque hay todo un trabajo, ¿no? que existir existe cualquiera, y eso le toca a uno mientras vive. Pero hacer eso ya define, pero que ella nunca hizo gran cosa. Y que es más, no hizo ninguna cosa sorpresiva o drástica o algo importante. Entonces piensa que morirse no va a estar a la altura de la muerte, porque la muerte es sorpresiva y le agarra a uno de golpe. Y dice, yo no hice nada así sorpresivo, ¿no? Entonces esta es así por ponerlo María Rita, mientras que enfrente está sentada Ángela, que está yendo a la hacienda de los tíos, que no sabemos, pero bueno, parece ser que ella quedó huérfana y fue criada por estos tíos, y está fascinada con eso, porque dice que va a entrar en la fronda, en la espesura del bosque y de la selva, y que se va a revolcar en el barro de un río que hay ahí en su propio barro, y que va a disfrutar de, lo busqué hoy en internet, un fruto yacu, no sé cuánto, que tiene una semillita, que es oriundo de Brasil, Bolivia y norte de Argentina y Paraguay. Y tiene los frutos sobre el mismo tronco, y que cuando se pisan hace clac, 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 ¿no? El ruidito Bueno, y que se va a comer todos esos, y que va a andar, que va a tomar leche, crema de leche, ¿no? Leche de grasa es la traducción que dan ahí, crema de leche, y que va a engordar todos los 7 kilos que perdió. ¿Dónde perdió ella los 7 kilos? Ella perdió los 7 kilos porque no sabemos cómo, pero ella está en la ciudad. Está en la ciudad y dice que tuvo 2 parejas que no prosperaron, y una tercera del que está Eduardo, del que está locamente enamorada, con pasión lo ama Eduardo. Y Eduardo es un intelectual, es más, es un genio. Y tiene un grupo de gente que se encuentran, todos intelectuales, y ella, por estar a la altura de las circunstancias, estudia muchísimo e incluso beben whisky, y ella sigue tomando whisky, y así todo tiene mucha lucidez, pero
se dedica exclusivamente a eso y le recrimina, si bien está muy enamorado de Eduardo, le recrimina que él le hizo mirar para adentro, ¿no? Hizo mirar para adentro, toda esta cuestión habla del subconsciente, habla de esto de pensarse, de toda esta intelectualidad, todo esto que tienen que hacer y dice, yo no, yo soy vulgar. Yo soy física, supongo que lo que quiere decir es que quiero vivir la carne, quiero vivir, entonces, y cuando dice quiero volver a la hacienda, yo me crié así. Dice, montaba en un potro, en un caballo, sin silla, quiero vivir el sol, la vida. Todo eso que es como la muerte, lo que me estás ofreciendo. Sin embargo, quiero que sepas, le dice a él, ¿no? Está pensando ella, que me llevo los libros de filosofía y voy a estar por fuera 6 meses y no sabes dónde voy a estar. No tenés idea, por eso me escapé y nadie sabe dónde estoy yendo, que estoy yendo para la hacienda esta donde voy a vivir, ¿no? A vivir en carne propia todo eso que es lo que no tengo con vos, ¿no? O sea, que me encanta leer folletines, supongo que será Corintellado, ese tipo de cosas, ¿no? De lecturas. Estoy ya harta de toda esta intelectualidad. Entonces, bueno, llega un momento que, bueno, a ella la van a recibir estos tíos que la quieren mucho y demás. Y baja del tren y se encuentra con que esta señora, doña Rita, está dormida, ¿no? Se queda con el periódico en la mano y dice, no vaya ella a ponerse mal porque no me despedí, pero estaba dormida y demás. Entonces, decía la maestría, ¿no? De esta escritora para contarnos en este cuento la historia de una sola persona. O sea, la sienta una frente a la otra y es mirarse en el espejo. Es el registro imaginario de Lacan, donde uno se ve en el espejo. Nada más que lo que está viendo una y la otra, fundamentalmente podríamos pensar que la imagen concreta, digamos, real, es la de la anciana, la de la vieja, como le dicen, y que está viendo en el espejo la historia que tuvo ella, ¿no? Entonces, este pensar, ¿no? Esto de el mandato, ¿no? O sea, ella está yendo, me refiero a Ángela, joven, incluso hay un dato que la anciana tiene 77 años y ella tiene 37 y que toda la vida el 7 fue su número mágico, que siempre estuvo tratando de empezar cosas nuevas. Ella se equipara a una soda, a un agua gasificada que tiene, donde dice que salen burbujitas todo el tiempo y que así es ella, que eso es lo que a ella le interesa. O sea, esta señora, pareciera la anciana, era así, o sea, era alguien muy vivo, con ganas de vivir. Incluso dice que el día que descubrió que existía la muerte, ya empezó ya sabía lo que le iba a pasar, digamos. Entonces decidió arriesgarse en la vida, hacer todo lo que quería. Por otro lado, ya comenté lo que la anciana piensa de la muerte, ¿no? O sea, que la va a agarrar por sorpresa y que ella no está a la altura de las circunstancias. ¿Por qué no está a la altura de esas circunstancias? Porque todo lo que ella soñaba que iba a ser, ¿no? Cómo iba a vivir y todo eso lleno de luz y de vida, la traiciona el mandato, la traiciona lo que debe de ser, la traiciona, tiene que ser así. Entonces, uno puede suponer que en esa hacienda, si bien
le permitían que tuviera así, que se sintiera libre, en un determinado momento se casó, y se casó, parece ser muy enamorada, de un intelectual, ¿no? de este que podría ser Eduardo, por así decir, ¿no? O sea, podemos llegar a suponer que ella estuvo los 6 meses en la hacienda, pero de alguna forma regresa, ¿no? A este Eduardo que dice que ella se sentía plena cuando hacían el amor y se daban la mano y se sentía toda la vida, pero que él no. Él todo lo pensaba, todo, absolutamente, todo lo razonaba, ¿no? Siempre era pensar, pensar y pensar. Entonces, uno puede pensar que si bien ella iba, ¿no? O sea, ella dice, me ibas a matar, y yo corrí del suicidio, y me voy a la libertad que tengo en la naturaleza, porque esa es mi esencia. Si bien te amo, ¿no? Ella siempre dice que lo ama muchísimo, pero termina traicionándose. O sea, ¿por qué alguien termina traicionándose? Estamos hablando de los años 60, tal vez, de los años, sí, más o menos sé cómo está ubicado el cuento este, ¿no? O sea, tan difícil la situación, ¿no? De poder patear el tablero, digamos, ¿no? Recordemos el movimiento hippie, recordemos el Mayo francés, recordemos el 68 en México, recordemos todos esos movimientos que incluso, bueno, yo he vivido en esa década, e incluso con respecto a la música se hablaba de la vieja ola y de la nueva ola, y empezaron a aparecer los movimientos, las canciones de protesta, o sea, gente que cantaba y protestaba, ¿no? Me acuerdo que el comentario que había con respecto a los Beatles, que esos melenudos, y si yo me pongo a pensar ahora, no tienen para nada los pelos tan largos, digamos. Un romper con todo, ¿no es cierto? O sea, eran muy atrevidos aquellos que se animaban, ¿no? a romper con lo establecido. Y pareciera que es lo que Ángela no pudo hacer. O sea, no pudo de alguna forma quedarse con ese mandato, quedarse con lo, dijera Freud, ¿no? Lo innato y lo adquirido. Si bien ella tuvo una vida plena en la naturaleza y muy libre, termina quedándose, eligiendo lo innato, eso que tiene que ser, así como debe ser. Entonces, ¿en qué se convierte? Se convierte en Doña María Rita, que es una persona que dice que estaba, por ejemplo, con la hija, y que ella era un mueble más, y nadie se sorprendía, ni le dirigían la palabra, ni querían hablar con ella. Si bien ella se sentía que podía por sí misma. Incluso había buscado un trabajo para ser dama de compañía de otra persona, pero que ese tipo de trabajo ya no existía y que ella tenía 77 años, entonces automáticamente era como descartable. O sea, hay una queja y no un reclamo, digamos, por dónde pasa el hecho de decir que alguien puede o no puede hacer determinadas actividades o trabajo o lo que sea, ¿no? Sabemos nosotros que es desde el deseo, en tanto y en cuanto alguien tenga ganas, quiere hacerlo, ¿no? Y ella decía que estaba muy lúcida y que estaba bien. Sin embargo, no podía relacionarse con nadie, al menos en donde vivía, que vivía en la ciudad con la hija. Nadie quería hablar con ella y estaba fascinada en el tren, en ese trayecto, con la gente joven que se dirigía a ella, y ella se sentía
como joven, esbelta, ¿no? De la misma forma que esta muchachita Ángela dice que ella sabía que no era bonita, pero ella sí se sentía bonita. Y que lo que le había traído Eduardo era, era como la bocina del tren, el silbato del tren, que el silbato va para afuera, grita para afuera, y ella es un quejido para adentro, ¿no? O sea, la angustia que sentía de estar, ella siempre esmerándose por estar a la altura de las circunstancias. Estudiaba muchísimo, charlaba con todo ese grupo de intelectuales que no era lo de ella. Entonces, podemos pensar que ella termina casándose, si no es con Eduardo, es con alguien por el estilo, que es el candidato que va a ser aceptado por la familia, que va a ser aceptado por la sociedad o el nivel al que ella pertenecía. Y así es como tiene 2 hijos. Una que es la hija, esta que la lleva hasta el tren, que es seria, seca. Dice que está como una mujer que le sacan los ovarios y el útero, está vacía, está como, dice que está seca. Mientras que el hijo es bonachón, alegre, cariñoso. Entonces podemos pensar en estas 2 formas de ser, la de la hija y la del hijo, como esas 2 facetas de ella, ¿no? Esos 2 aspectos de ella que se ponen en juego a lo largo de su vida, y que algo, ¿no? Aflora, reflota, por así decir, con este encuentro en el tren, con toda esta gente joven que escucha música, se mueve, y ella está maravillada, dicen textualmente esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, es eso, es una persona mayor repensando su vida, porque ni bien suben al tren dicen, me está esperando mi hijo, viví hasta ahora con mi hija en la ciudad y ahora me está esperando mi hijo hasta que me muera, ¿no? O sea, como que ella va, es rumbo a la muerte que está viajando. Por eso es toda esa retrospectiva. Eso es típico de la tercera edad, ¿no? O sea, eso de pensarse qué hice, qué ha sido de mi vida, cómo es que llegué a este punto, cómo me pregunto todo esto. Y esto muchas veces se ve en las consultas, cuando tenemos gente mayor que nos viene, que la pregunta que traen es esa, ¿no? ¿Qué hice de mi vida? ¿Qué ha sido de mi vida? Que cuando esa pregunta, ¿no? ese cuestionarse, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cómo es que llegué hasta este punto? Entonces, eso sí, eso es lo maravilloso del psicoanálisis, porque hace que uno pueda empezar a corregir rumbos. No es para atrás, sino que es hacia adelante, ¿no? O sea, ¿cómo puedo seguir adelante con mi vida, ¿no? Entonces, me pareció maravilloso el cuento, muy interesante, y a grandes rasgos esto. ¿Cómo ve? ¿Se le podrá encontrar algún hecho con el dinero? Claro. Todo eso que ella habla de las joyas que tiene, la seguridad que le da. Es dueña de una hacienda, ¿no? Va a ir a la hacienda donde está el hijo. Vivía con la hija que dice, con un montón de criados, o sea, un nivel económico muy fuerte. Probablemente el miedo fue, el temor fue, en vez de seguir en esa vida de libertad y sin dinero, eligió el camino seguro de tener un lugar en la sociedad, en una clase social alta,
con poder adquisitivo y teniendo cierto poder, porque ella dice, yo soy una mujer rica, ¿no? En el cuento hubo una elección ahí, ¿no? Una elección de vida, ¿no? De no traicionar a la clase social a la que pertenece. Hay ahí un temor al dinero, a no quedarse desamparada. ¿Es un temor a la muerte? Claro, de alguna forma el tema de que trae en la ancianidad, el tema del dinero, es cuando se empieza a ver que el deterioro físico, ¿no? O sea, el temor a la enfermedad, Pero en al los sufrimiento. jóvenes también puede ser que pensar que se lleguen a quedar sin dinero y se queden desamparados y de qué van a vivir. Puede ser que sí, por eso yo traía las ecuación, no, lo innato y lo adquirido de Freud. Entonces, cuando prevalece más uno, ¿no? La seguridad, el lugar que ocupo, esto donde estoy, y eso tiene mucho que ver con todo lo innato, digamos, y lo adquirido es eso que son las marcas mías, es exactamente lo que yo pude ir construyendo. Para que poderle dar otra vuelta a esto, nosotros podemos pensar en las posiciones subjetivas que trabaja Néstor Brownstein, el doctor Brownstein, que muy abuelo de pájaro, digamos, él establece la postura paranoica, pero no necesariamente la postura paranoica de la psiquiatría, sino paranoica, bueno, da todo un sustento ¿Está qué, perdón? teórico. Está, está, No, hay todo un sustento ah, teórico, pero que no lo voy a desplegar acá, pero lo que sí puedo decir que esa postura paranoica implica el encerrarse en uno mismo, el aislamiento, y poco a poco ir cortando los lazos sociales. Por otro lado está la postura ortonoica, en la que se sigue el mandato establecido, o sea, se vive como se debe vivir, ya sea de la religión, ¿no? O sea, siguiendo las como pautas. le dijeron que se tenía que vivir. Sí, o a una clase social determinada con determinadas pautas de vida, ¿no? Entonces uno queda eh, a merced, ¿no? de lo establecido, como de una ley, ¿no? como de una reglamentación o regulación, o como le queramos decir, unas pautas que como hay que vivir, ¿sí? Y por otro lado está la postura metanoica, que es aquella del ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a intentar esto? ¿Y por qué no voy a juzgarme por esto o a pelear por lo otro? ¿Por qué no atreverse? ¿No? ¿Por qué no atreverse? Exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en nuestro espacio de supervisión, cuando trabajamos con estos recursos de la posición subjetiva, lo que estamos encontrando es que aquellas personas que se atienen a una posición subjetiva ortonoica, o sea, que hay que hacer lo que se debe de ser y lo que corresponde es esto, a la larga caen, o sea, hay como una tendencia a, a morirse de miedo, a qué es lo que pasa si no estoy con todos los elementos, ¿no? Que generalmente son cosas materiales. Ahí, por otro lado, entra esta cuestión del dinero también, a aislarme, a quedarme con eso, y en una
postura hasta miserable, digamos, ¿no? El temor a que me quiten, ¿no? A que me quiten lo que tengo, lo que se supone, porque eso que yo tengo, ¿no? Eso que fui consiguiendo desde esta postura ortonoica, es lo que me da un cierto estatus, un cierto nivel en esa estructura, ¿sí? Entonces, perder eso los torna miserables, ¿no? O sea, hay una cierta miserabilidad de acaparar, de juntar, de no compartir, de de no compartir, de no convivir con el entorno, y entonces eso los va aislando, y un poco lo vemos en esta descripción de cómo vivía esta mujer, si bien llena de joyas y con un perfume no sé cómo, y qué sé yo, en esa casa llena de criados, pero terriblemente sola, como si fuera un mueble viejo que estaba ahí. Entonces, estamos viendo eso, ¿no? O sea, estamos viendo muchas cuestiones que tienen que ver, que son rayanas en la locura, ¿eh? O sea, actitudes, gestos, lecturas de situaciones muy traídas de los pelos, muy, sí, no muy lógicas, que digamos, bastante irracionales. Mientras que con posturas metanoicas, estas de decir, de atreverse y por qué no y demás, encontramos seres que son como más libres, más, con más confianza en sí mismos, más... Sin tanto miedo. Sin tanto miedo, exactamente. Exactamente. Así que bueno... Muy bien. Vamos con Concluido. Lucy. Bueno, nos vemos. ¿Cuándo? ¿Miércoles? Sí, vamos ¿Jueves? a tratar de ¿Qué hacerlo. día? Vamos a tratar de hacerlo, siempre se va avisando. Entonces, generalmente son los miércoles o los jueves cuando lo vamos haciendo. Bueno, pues nos despedimos entonces. Y mandamos saludos a todos. Ah, sí, saludos. Muchos saludos, Muchos abrazos. saludos. Y es muy feliz yo estoy de haber retomado el espacio de literatura. Sí, claro. sí, porque tiene que ver con... Sería malo que escribiera un cuento, doctora. Cuento de niños. Tiene mucha sensibilidad con los niños.